Buenos días, si se escucha, buenos días. Pues bueno, voy a decir un par de cosas antes de dar inicio a la conferencia de la profesora Mariana Valverde. Yo les quiero agradecer, le quiero agradecer a ella y a todos los que están sentados, tanto de este lado como allá, que estén aquí en esta mañana para esto que hemos llamado un seminario sobre las reglas del derecho urbano en la vida de la gente, que se lleva a cabo pues digamos que dentro de una cadena de, de actos académicos, pero sobre todo gracias a la conjunción de intereses de investigación pues de quienes estamos acá en la mesa, que estudiamos el derecho desde una perspectiva no jurídica, para decirlo muy rápido, y esto también se lleva a cabo gracias a un proyecto de CONACYT que está encaminado a estudiar las expresiones concretas que adopta el cumplimiento, la observancia o no observancia de las reglas urbanas y ambientales. Entonces vamos a estar el día de hoy, desde ahora y hasta como las 6 de la tarde, discutiendo estos temas a propósito de diferentes experiencias y campos de investigación y campos concretos de investigación de quienes van a estar esta mañana sucediéndose en las intervenciones, y para empezar una jornada de estas, donde nos reunimos un grupo de colegas que además somos desde hace tiempo buenos amigos afortunadamente, qué mejor que contar como es en esta mañana, con la presencia de Mariana Valverde, que es alguien que, no exagero, que de alguna forma ha estado abriendo perspectivas muy interesantes para analizar esto que a todos los que estamos aquí sentados nos interesa mucho, que son los estudios sociolegales, y que es también las expresiones que adopta en los espacios urbanos, las conductas y los comportamientos en torno a las reglas jurídicas, reglas urbanas, pero no únicamente, desde luego. Yo agradezco muchísimo que estén acá, y voy a decir un par de palabras antes de escuchar la conferencia sobre Derecho a la Ciudad, Derecho en la Ciudad, que va a dictar la profesora Mariana Valverde. Ella es socióloga y criminóloga, criminalista, creo que es lo correcto decir, canadiense. Es doctora en pensamiento político y social por la Universidad de York, y actualmente es profesora en el Centro de Estudios Criminológicos y Estudios Sociolegales de la Universidad de Toronto. Sus investigaciones se enfocan principalmente en la sociología del derecho, que es, pues por decirlo rápidamente, el campo que congrega a muchos de los que estamos aquí. Me gustaría mencionar porque tiene un currículum muy extenso, pero me gustaría destacar solamente que la profesora Mariana Valverde ha sido reconocida con un premio importante de la Asociación de Law and Society, que se llama el premio Herbert Jacob, que es un premio que se otorgó por un libro importante cuyo título podría traducirse algo así como Enfermedades de la voluntad, el alcohol y los dilemas de la libertad, que escribió o que fue publicado en 1998. Ella también fue reconocida recientemente con el premio Calvin, que otorga la asociación Law and Society, y que es sobre todo para reconocer su carrera en los estudios jurídicos empíricos. Y por último quisiera mencionar que recientemente, además de su obra tan extensa,
Acá hemos conocido Everyday Law on the Street, City Governance and the Age of Diversity, gracias al seminario de desorden urbano en donde lo analizamos, pero además de ese y muchas otras obras, recientemente la editorial Routledge publicó un pequeño libro titulado Michel Foucault, que es una introducción muy amigable y lúcida al pensamiento y a la aplicación para los estudios sociolegales y de criminología de la obra de Michel Foucault. Muchísimas gracias, Mariana, por aceptar estar en este seminario y bienvenida al Colegio de México. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, y quiero en primer lugar dar las gracias por la invitación al Colegio de México, que me está tratando muy bien, y también a los amigos que están aquí, que he conocido en otras ocasiones. Me parece que ustedes tienen aquí un network de investigadores de lo urbano estupendo. No he visto ningún sitio en el mundo donde se pueda juntar así un grupo así, ¿no? En general somos 4 gatos, como se dice en España, pero aquí ustedes, desde luego, tienen un grupo estupendo y me ha gustado mucho que en vez de solo yo venir y dar una conferencia, que va a haber presentaciones a lo largo del día y seguro que voy a aprender mucho. Entonces, muchas gracias por anticipado por lo que me van a enseñar. La segunda cosa que quiero decir a modo de introducción, y no sé si es necesario estar aquí sentado o si me levanto, está bien, porque a esta hora de la mañana, sobre todo, es mejor hacer un poco de ejercicio. Entonces, me quiero disculpar por adelantado, porque el póster anunciando este evento les prometía una conferencia magistral, cosa que no existe en inglés, gracias a Dios, y que yo he dado en algunas ocasiones, una vez en el Ministerio de Justicia en Francia. Entonces sí que sudé a gota gorda porque había que dar conferencia magistral. Pero lo que voy a dar ni siquiera es una conferencia. Lo que voy a presentarles son una serie de notas. Me parece que el formato de PowerPoint se presta mucho a poner una serie de notas que más o menos tienen que ver unas con las otras, pero no se sabe exactamente si hay una conexión lógica entre una imagen y la siguiente. Entonces, he caído víctima al formato de PowerPoint y lo que les voy a presentar es más como es una serie de notas, a lo mejor un ensayo. Estaba pensando últimamente, ahora que estoy así a un cierto nivel de antigüedad académica, me pasan muchísimos expedientes de gente que van a hacer su promotion a full professor o cosas así. Y estoy viendo que estamos viviendo en una tiranía de la que nunca hablamos. Siempre hablamos de la tiranía del Estado o del sector privado o de Google o lo que sea. La tiranía de los rankings. Y me parece que el ensayo, que es lo que escribían los intelectuales antes de que se inventaran los rankings, es una forma, es un género que puede servir muy bien para reflexiones que no son tanto un proyecto de investigación así muy delimitado, sino que es un poco mirar un poco desde otro punto de vista a un montón de investigaciones que no necesariamente se van a nombrar. Ok, entonces, pues eso, no esperen una conferencia magistral. El título es Derecho a la ciudad, Derecho en la ciudad. Eso de derecho en la ciudad, voy a hablar de eso un poco más adelante. Voy a empezar con el derecho a la ciudad. Y el tema principal de esto, que no es una conferencia, el tema principal es la importancia de cuestiones de escala. ¿A qué escala se está gobernando este problema o esta cosa o este espacio, ¿no? Es muy importante porque cada escala
tiene su lógica y su dinámica y bueno, a veces se puede usar creativamente para hacer otra cosa, pero hay unas ciertas afinidades entre la escala y el modo de gobernar. Entonces esto es la única cosa de la que voy a hablar hoy en realidad. Ok, derecho a la ciudad. Me fastidia muchísimo que siempre se diga, sobre todo en publicaciones académicas, que el derecho a la ciudad se lo inventó Henri Lefebvre en París en el año 68. Me parece a mí que incluso si quieres privilegiar a París, como siempre se hace en círculos académicos, incluso en Canadá o en México, donde deberíamos inventarnos nuestra propia genealogía intelectual, pero bueno, incluso si te restringes a París por la costumbre de siempre pensar que todas las ideas más importantes y filosóficas siempre las inventó un filósofo, un varón que vivía en París, ¿no? Pues no, me parece que, bueno, pero incluso el filósofo que vive en París, incluso nos interesa eso. ¿Qué estaba pasando en 1968? No que Lefebvre tuviera una idea fenomenal, sino lo que pasaba por la calle. De ahí vienen las ideas de derecho a la ciudad, vienen de la calle y no de los filósofos. Pero si se quiere ver un poco nuestra propia historia, genealogía académica, desde luego mi compatriota Manuel Castells contribuyó de una manera muy, muy importante a explorar esa cuestión de derecho a la ciudad. Supongo que aquí todavía se lee bastante, ha habido como 8 reediciones de su libro La cuestión urbana, publicada en los viejos tiempos por Siglo XXI aquí en México. En fin, se podrían buscar los diversos orígenes de esa frase, el derecho a la ciudad, incluyendo orígenes que vienen de la calle, literalmente. Ok, entonces vamos a empezar la reflexión sobre, no tanto ahora el derecho, eso viene después, sino los derechos. Los derechos se inventaron a una escala muy determinada. O mejor dicho, se inventaron a 2 escalas, por lo menos si miras a Francia. Eso que hay ahí es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y como seguramente saben ustedes, el hombre y el ciudadano no coinciden, no son el mismo ser humano. El ciudadano, en el caso de Francia, una Francia muy jacobina ya, es el ciudadano nacional, no es el ciudadano de la ciudad, que es lo que la palabra significaba originalmente, ¿no? Entonces, en 1789 se fijó... ok, entonces me tengo que sentar. Bueno, ok, pues por ahora me autodisciplino y me siento. Ok. Entonces, los derechos, esa idea de que hay derechos en plural, bueno, los americanos dicen, no, eso lo inventamos nosotros en 1775-76. Y hasta cierto punto tienen razón, solo que en Estados Unidos la cuestión de ciudadanía era más complicada porque nació la República como un Estado federal, muy fuertemente federal. Y eran los estados los que eran el origen de la soberanía, son los estados los que son soberanos, no el gobierno federal. Entonces yo creo que el caso americano es un poco más complicado, pero desde luego en Francia se inventaron los derechos. Qué bien, muchas gracias. Apago esto entonces, ¿no? Ok, muy bien. Y los derechos que se garantizaron a los ciudadanos eran derechos nacionales. Pero también se hablaba un poco de derechos del hombre.
Pero esos derechos del hombre no tenían ningún valor jurídico, no había unas Naciones Unidas o un alto comisionado para refugiados ni nada así. Esa idea de los derechos del hombre, yo creo, era la idea filosófica que se encuentra en Kant y se encuentra en esas ideas de la Ilustración, una idea vaga, filosófica, ¿no? Que no tenía así donde agarrarse en el derecho. Pero ninguna de estas dos escalas, ni el hombre ni el ciudadano de estos derechos, era la escala urbana. Ok, ¿qué pasó en el siglo XIX? Un caso muy interesante, yo creo, visto desde el punto de vista de Latinoamérica, es el caso de Inglaterra, porque en Inglaterra hubo un montón de reform bills y se amplió el sufragio hasta convertirse en sufragio universal masculino y después en el año 1920 sufragio universal. Y todo esto ocurrió sin los derechos. ¿Por qué no? Porque, como sabemos, los ingleses tenían alergia a las constituciones, que les parecían una cosa muy francesa y muy poco inglesa. Y yo creo que estaría bien reflexionar cómo fue que obtuvieron derechos sin tener constitución, ¿no? Que aquí, bueno, y no solo aquí, en Colombia es peor, ¿no? Que ven algo que está mal, ven, yo qué sé, una basura fuera de sitios. ¡Ah! Recurso constitucional. No. Bueno, pues Inglaterra esto tiene una historia muy interesante por su alergia a la Constitución. Entonces, la gente ahí tiene que buscar otros modos de establecer sus derechos. El modelo francés es más o menos el que se siguió en todas las repúblicas en Latinoamérica, donde había una coincidencia entre ciudadanía y república. Y seguía un poco eso de derechos humanos, los derechos de la humanidad, pero no tanto como derechos. Era más bien, la humanidad se invocaba más bien a la escala que yo llamo filantrópica, que es una escala que sí que se preocupa por la humanidad, pero desde el punto de vista de cuerpos que sufren y que hay que rescatar. Esa gente que sufre y que hay que rescatar de la esclavitud o de lo que sea, no son ciudadanos con derechos, son pobres, marginados, no tienen voz y hay que rescatarlos, hay que liberarlos de un sufrimiento que no es justo, que no es humano, que no es cristiano. Entonces, la escala filantrópica del siglo XIX, yo he escrito sobre esto en otro lado, si quieren preguntarme, no es una escala de acción política que usa los derechos, ni construye ciudadanos. Y otra cosa que pasaba en el siglo XIX, bueno, usando los países que yo conozco, que son pocos, pero generalizando sobre estos países, los derechos a escala de la humanidad que se movilizaron a escala filantrópica para hacer cosas como abolir la esclavitud, no se veían como nada que sirviera para nada a nivel local, a nivel municipal. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, el gran movimiento de abolir la esclavitud no tenía absolutamente nada que ver con crear una democracia a nivel local. Nada. Incluso la palabra democracia local no existía. Ni sigue existiendo en Inglaterra, pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, el auge a través del siglo XIX de derechos republicanos, de derechos de los ciudadanos como ciudadanos del Estado, iba por un lado. Y después los municipios se gobernaban de otra manera sin que una cosa
afectara a la otra. Y el gobierno local, yo creo que en general era una de dos cosas, o las dos al mismo tiempo. Una era el gobierno tradicional, local, caciquista, que esto que dijeron ustedes. El ejemplo mejor es Inglaterra, donde los magistrados o justices of the peace, que eran voluntarios, que eran los aristócratas, que no eran abogados, continuaron ejerciendo casi todas las funciones del gobierno municipal hasta bien entrado, hasta finales del siglo XX. Por ejemplo, en Inglaterra, en el año 1980, si querías una licencia para montar un pub, tenías que ir al magistrado, al Justice of the Peace. El municipio no tenía nada que ver con eso, ¿no? Entonces, eso es lo que si existiera aquí se llamaría el caciquismo. En Inglaterra le ponen unos nombres más así, pero es igual. Y también hay otro sistema de gobernar localmente, que es más gobernar a través de los municipios, en vez de que los municipios se gobiernen a sí mismos. Y eso de gobernar localmente, pero de arriba a abajo, es algo que se encuentra en muchos sitios. En España, por ejemplo, estuve en España en septiembre y le estaba preguntando a mi cuñado que trabaja para su municipio, ¿por qué todavía existen las diputaciones provinciales? Esto que puso Franco. Dice, bueno, no hacen nada, porque las diputaciones son en las 50 provincias y no tienen nada que ver con las regiones supuestamente autónomas, como el País Vasco, Andalucía, Cataluña, tal. Pero siguen esas diputaciones provinciales, que son diputaciones del gobierno central. No están elegidas, nadie sabe quién es el jefe de la diputación provincial. No hacen mucho, pero siguen ejerciendo un control desde el centro. Entonces, eso también es gobierno local. Es gobierno local, pero es gobierno central local. Esto se ve muy bien en el Canadá del siglo XIX. Engen Eisen, que a lo mejor alguno de ustedes ha leído algunas cosas, que es el gran promotor de lo que se llama Citizenship Studies, ha estado en Inglaterra mucho tiempo ya, y ahora trabaja en cuestiones de ciudadanía a nivel de la Unión Europea, pero cuando era estudiante de doctorado fue un refugiado político turco en Canadá y escribió una tesis doctoral fenomenal sobre la historia jurídica de los municipios en Canadá. Y el título se lo dice todo, Cities Without Citizens. Y demostró que el municipio, como se formó en 1849, era simplemente una manera de gobernar localmente, pero una manera de que las autoridades entonces coloniales británicas pudieran gobernar localmente, como responsabilizando a municipios en, bueno, o sea, ellos decían, los municipios tienen que proveer calles y agua y escuelas y tal y cual. Se necesitaban los municipios para gobernar, pero los municipios eran como una técnica del gobierno central. Y así continuó el asunto, porque Canadá se convirtió en país independiente en 1867. Pero eso no cambió nada, el gobierno municipal. El gobierno municipal siguió regido por la ley de 1849 hasta el año 2001. O sea, y ahora yo diría que tampoco tenemos mucha ciudadanía a nivel urbano, pero eso es para otro día. Ok, del siglo XIX al siglo XX, el siglo XX, en una imagen, estando aquí en México, no hay que decir nada más, ustedes ya saben de qué es esto. Ok, entonces,
habiendo revisado un poco lo que pasó con los derechos a nivel nacional, a nivel de la República sobre todo, llegamos a la cuestión de la democracia a escala local, la ciudadanía a escala local. Y esto, para repetir un poco, es importante entender que cuando se renovaban las estructuras jurídicas con las grandes constituciones, muchas veces eso no afectaba nada al gobierno local, sea tradicional, caciquista, o sea de manera francesa con departamentos así. Y la primera vez que estuve en México, Antonio me explicó que eso de que los ciudadanos de la Ciudad de México eligieran al alcalde era una cosa muy nueva, que no se hacía antiguamente. Yo me quedé completamente atónita. Pues eso es un ejemplo perfecto de cómo la escala del municipio no funciona políticamente como la escala nacional. Y lo que pasa en una escala no afecta necesariamente a la otra. Y una de las cosas que me interesa a mí es saber por qué esto es gran noticia, gran descubrimiento. ¿Por qué no se sabe que hay tan poca ciudadanía a nivel urbano y municipal? En México o en Canadá, bueno, ustedes ahora tienen, claro, una constitución de esto de la ciudad y después me pueden explicar qué les parece. Pero en general, la democracia local es vulnerable, puede estar abolida por el gobierno central, puede estar completamente destrozada, como nos ha pasado en Toronto recientemente. ¿Por qué la gente no sabe que la democracia local no existe jurídicamente? Hace como 2 semanas yo escribí un artículo para el periódico local en Toronto, porque había mucha gente muy agitada, porque dijeron, el gobernador provincial ha cortado el número de concejales por la mitad y esto no se puede hacer. Y yo les expliqué, sí que se puede hacer. Y el problema es que ustedes no lo sabían. Ustedes pensaban que tienen un derecho constitucional a la democracia local. Pues no lo tienen. Fíjate, ¿no? En fin, el derecho a la ciudad hoy en día, de movimientos urbanos y esto, es muy importante, yo creo, en parte porque se aleja de la visión jurídica de los derechos, en parte porque los abogados nunca se han interesado colectivamente por lo urbano. Entonces, el derecho a la ciudad se ha definido de una manera no jurídica, no legalista, se ha definido de una manera más sociojurídica, y lo poco que he podido ver de la Constitución de la Ciudad de México, que era solo lo que pude ver en media hora, pues me parece que hay una visión sociojurídica. Y estos movimientos por el derecho a la ciudad entienden perfectamente una cosa que a los abogados y a los sociólogos les ha costado mucho entender, que es que objetos pueden ser normas. Eso para un abogado es como, no, ¿cómo? Una norma es un texto, tal. No. El objeto puede ser una norma, ustedes lo saben perfectamente. Aquí hay 2 ejemplos de objetos que son normas. Incluso tienen más poder que las normas, porque una norma puedes decir, bueno, yo pago la multa y hago esto de todas maneras, pero contra estas normas ni siquiera tienes que tener un policía que te ponga una multa porque es físicamente imposible hacer lo que está prohibido, ¿no? Entonces, este movimiento de derecho a la ciudad, que ha tenido mucho auge en ciudades como México, desde luego ha tenido muchas victorias. En muchas ciudades se ha cambiado el material, por decirlo así, con esa visión. Por ejemplo, en Toronto, hasta hace poco, en las bibliotecas públicas, las bibliotecarias
tenían instrucciones de echar a la calle a la gente que venía, que eran mendigos y que no estaban leyendo, estaban solo durmiéndose en las butacas. Aquí en la biblioteca se viene a leer y puedes leer un periódico y estarte ahí el día entero, pero tienes que leer. Y entonces el movimiento de derecho a la ciudad dijo, mire, hay muchísima gente que tienen un shelter, un sitio para dormir por la noche, pero durante el día no tienen dónde estar, no tienen dinero. Entonces, el consejo que rige las 140 bibliotecas públicas de la ciudad dijo, ok, vamos a cambiar las instrucciones, vamos a decir, cualquier persona que viva en Toronto puede usar la biblioteca, incluso si no lee. Pueden usar las butacas, pueden usar los baños, nadie les va a molestar. Entonces, si va uno hoy a una biblioteca pública, pues hay niños haciendo deberes, hay gente que está leyendo y siempre hay una cantidad de mendigos que están durmiendo en las butacas. Y no pasa nada. Pero el movimiento de derecho a la ciudad, aunque desde luego ha tenido muchas victorias, yo creo que intelectualmente ha llegado a su límite. Y yo creo que es hora de pensar así, de otra manera. En primer lugar, siempre es derecho a la ciudad. Bueno, si estás en un suburbio más lejano, que es medio campo, con un poco de agricultura, ¿se puede hablar de derecho a la ciudad? ¿Eso sirve? Y también hay otros problemas. En Canadá hoy, la cuestión política más importante a todos los niveles es la cuestión indígena. En algunas ciudades del oeste, los indígenas son muy visibles dentro de la ciudad, pero ciudades como Toronto y Montreal no son muy visibles. Entonces, si se habla solo de derecho a la ciudad, derecho a la ciudad, derecho a la ciudad, eso entonces no tiene ninguna relación con el movimiento de resurgimiento indígena, que también es un movimiento sobre el control del espacio, entre otras cosas. Entonces, me parece que cuando hablamos de derecho a la ciudad tenemos siempre que pensar, bueno, pero también derecho a qué más, a qué otros espacios. Y también me parece que el binario inclusión-exclusión que se ha usado tanto, y se ha usado bien, por ejemplo, para decir, eso es una norma de exclusión, aunque está hecha de cemento en vez de un texto. Pero esa literatura como Don Mitchell y Neil Smith y gente así que habla de la exclusión, no llegan a entender, o sea, se fijan tanto en los grupos marginados que están excluidos, que no ven el gobierno cotidiano disciplinario que sufren todos los ciudadanos. Y para ver este gobierno que es disciplinario, que no es de excluir, sino de normalizar, este gobierno de normalización se ve perfectamente en las reglas de los parques. Y a lo mejor no ven esto. He escogido un ejemplo francés. Hay muchísimos ejemplos en todos los idiomas, pero este ejemplo francés es fenomenal porque tiene una frase asombrosa. Un parque nacional es un territorio de excepción. Fíjese. Es increíble, ¿no?, que se diga eso. Y como es un territorio de excepción, usted está aquí solo como privilegio. Usted está invitado y tiene que portarse bien. Es un privilegio el estar en el Parque Nacional, ¿no? Entonces, claro, esto te ponen un montón de reglas, la mitad de ellas innecesarias y unas un poco estúpidas, ¿no? Pero, en fin, en cualquier sitio del mundo puedes ir a un parque y fotografiar todas las reglas que hay y pensar, ¿cuál es el burócrata que está pensando esto? Ayer estaba dando un paseo por el parque hundido, porque está enfrente del hotel, y vi el cartel mejor de toda mi
esto de toda mi colección, tengo una colección muy extensa. Era un cartel sobre el reglamento que dice que los dueños de los perros tienen que recoger sus necesidades, tal. Bueno, y ponía el dibujito, ¿no? El niño con el perrito, la bolsita de plástico famosa esa. Y después ponía el nombre del juez al que se puede denunciar esto y ponía la dirección del juzgado. Ok. Esto no es excluir a los marginados. Esto es que los ciudadanos se disciplinen mutuamente. Ok, ya llego al final. Otra dimensión del control que la literatura del derecho a la ciudad yo creo que no ha empezado a analizar es el control del sector privado, el control que ejerce el sector privado a través del espacio, sobre todo a través del GPS. Y bueno, esto es solo así un gesto en esa dirección. Ahora hay gente que se está hablando del derecho a la ciudad digital. Pero bueno, si se pone uno a hablar del control digital, yo creo que ya los límites geográficos de la ciudad a lo mejor no importan mucho. Entonces, ya para empezar a resumir, el derecho tiene muchas escalas y estas escalas coexisten felizmente en general y en general están ahí aunque solo se note una. Y por ejemplo, con el cartel ese del parque que dice usted puede denunciar a su vecino al juzgado tal, lo que se ve es la escala municipal, pero detrás de esa escala hay leyes nacionales sobre el medio ambiente, hay leyes, acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, hay leyes que autorizan a ciertos jueces a oír estos casos y así, ¿no? Entonces, todas las escalas siempre están presentes, solo que el derecho aparece solo a una cierta escala en cada ocasión. Y yo he escrito bastante sobre las particularidades de lo urbano como una escala de gobernar, una escala que no es un estado en miniatura, sino que tiene una dinámica propia, es cualitativamente diferente de lo que es estado. Y el ejemplo así más obvio de la lógica particular del gobierno local, del espacio, de la gente, es lo que en Estados Unidos se llama the police power of the state. Y Rodrigo seguro está cansado de oírme hablar de esto, pero the police power of the state no es el poder de los policías, es el poder del Estado a nivel local. Es un poder que, en teoría, por lo menos no existe en el gobierno federal, solo existe a nivel del Estado y generalmente está delegado a municipios. Pues este es el poder especial que hace que haya reglas de circulación y reglas de aparcamiento y que los municipios puedan cobrar a la gente por aparcar su coche en la calle, a pesar de que esos ciudadanos ya han pagado por las calles porque han pagado sus impuestos. Las calles se supone que son públicas, las hemos pagado nosotros, pero aunque son públicas, el municipio te puede cobrar por usar esa calle. Y lo interesante aquí es que si tú vas a un juzgado y dices, yo voy a poner un recurso de amparo porque las calles son públicas y bueno, yo creo que incluso en México esto se van a reír de ti, van a decir, no, los derechos constitucionales no tienen nada que ver con el aparcamiento y el tráfico y la basura. Entonces el police power of the state es el poder como preventivo y pragmático que se usa para arreglar el espacio urbano. Este poder ha existido desde la Edad Media. En la Edad Media las ciudades europeas tenían toda una serie de reglas
para controlar las enfermedades o para esto y lo otro, y ponían reglas diciendo solo va a haber un mercado los domingos de San no sé qué al lado de la iglesia tal. Esto es el police power of the state. Reglas que autorizan a los ciudadanos a hacer cosas que en general están prohibidas. Ustedes no tienen ningún derecho a conducir su automóvil por la calle o por las carreteras nacionales. Piensan que tienen un derecho, pero no lo tienen. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque si no tienen permiso de conducir, que es un privilegio, no pueden conducir. Y si su coche no tiene matrícula, tampoco pueden conducir. Entonces, se necesitan permisos especiales. Yo ahora ya no tengo un permiso de conducir, pero cuando lo tenía, cuando era joven, era muy claro en el permiso que decía este permiso es una licencia, este papel es propiedad del Estado y su habilidad de poder, su poder de poder conducir depende de que usted lleve sus gafas. Si no lleva sus gafas, no está permitido conducir. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con los derechos? Nada, porque ese poder de regulación va por un lado y los derechos van por otro. Y solo hay excepciones en las que se puede movilizar el derecho constitucional. Si la provincia de Ontario decidiera no vamos a dar permisos de conducir a los negros o a los indígenas, eso sí, entonces sí es una cosa que se puede llevar al juzgado. Pero si hacen unas reglas sobre, yo qué sé, que ahora que fumar marihuana es legal en Canadá y están montándose unos líos porque no saben cómo poner unas reglas para decir cuánta marihuana puedes fumar antes de ponerte al volante, ¿no? Es increíble. En fin, esto para acabar. En discusiones académicas sobre la escala, que están dominadas por geógrafos postmarxistas ingleses a quienes les encanta el lenguaje filosófico, son filósofos frustrados todos, y les encanta montar unas cosas teóricas sobre la multiescalaridad y todo esto. Y yo siempre he pensado, bueno, mire, se divierten mucho haciendo eso, pero yo conozco mucha gente que entienden cómo practicar la multiescalaridad. Y uno de los ejemplos son amigos míos que han montado un non-profit, ¿cómo se llama? Un ONG, que se llama FoodShare. FoodShare tiene todas las escalas al mismo tiempo. Es la escala de que en los barrios pobres donde solo puedes comprar, yo qué sé, patatas fritas y Coca-Cola, puede haber frutas y verduras. Entonces van con este camión y venden frutas y verduras. Es también una escala de unir al campo con la ciudad, porque vienen granjeros del campo con sus frutos y verduras y se distribuyen esto por este sistema. Y claro, es también una contribución a la soberanía alimenticia, que es una cosa muy importante en Canadá, porque la mayor parte, como el 90% de nuestra comida, viene de Estados Unidos. Entonces es una contribución a la soberanía alimenticia y también tiene su nivel internacional, porque hay organizaciones parecidas en otros sitios que colaboran para trabajar en cuestiones de comida, de alimentos, a todas las escalas al mismo tiempo. Y estos activistas, para ellos no es un gran problema que necesita un gran montaje filosófico, ¿no? Ellos trabajan a todas las escalas al mismo tiempo y entienden que lo que es solución a una escala no va a servir a lo mejor, porque el que mi vecino pueda tener manzanas frescas del granjero a 100 kilómetros, eso no va a cambiar el clima mundial, pero están conectados. Entonces, me parece que ahora es buena época de decir, ok, eso de derecho a la ciudad nos ha servido para mucho, pero intelectualmente por lo menos se podría empezar a hacer otras preguntas. ¿No hay derecho a la ciudad o no lo hay? ¿Están excluidos? ¿No están excluidos?
Y para eso es importante pensar en la escala a la que funcionan ciertos derechos, la escala de la ciudadanía también. Porque yo creo que si el derecho a la ciudad es algo, no es un mini constitucionalismo, sino es algo diferente y más social y económico. Y los otros puntos es, así resumir lo que ya he dicho, se gobierna físicamente y no solo jurídicamente, entonces hay siempre que... Pero los sociólogos y geógrafos también tienen que aprender un poco más de cómo funciona el sistema jurídico. Después hay toda una serie de reglas pragmáticas y preventivas que no están en el mismo carril que los derechos constitucionales. También se gobierna electrónicamente. Y en eso yo no sé si el Internet es un nuevo espacio o si hay muchísimos espacios gobernados a través del Internet. Yo no sé cómo pensar sobre eso porque es solo muy recientemente que estoy intentando trabajar en esto. Y también muy importante, no solo son los marginados, los vendedores ambulantes, los que están gobernados por el derecho de la ciudad, son también todos los ciudadanos, los que van al parque hundido con su perrito también. Entonces hay varios modos de gobierno que existen al mismo tiempo, pero no necesariamente sobre las mismas personas. Y yo creo que a lo mejor para volver a esta cuestión del control del sector privado sobre la gente a través del GPS, se podría, bueno, y de otras cosas como CCTV cameras, se podría pensar en una síntesis de una literatura que se llama Surveillance Studies, yo no sé si eso se conoce aquí, pero los de Surveillance Studies solo ven la disciplina, no ven la exclusión así física, personal. Entonces, a lo mejor una síntesis de Surveillance Studies y derecho a la ciudad nos llevaría a algún sitio. En fin, ustedes ya tendrán ideas de a dónde debemos ir y qué recursos nos van a ser útiles. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, así yo me voy a seguir aquí de moderador. Vamos a tomar unos minutos, creo, es que no tengo programa, pero de aquí a las 11:30 podemos establecer un diálogo no solamente de los del panel, sino con quienes están también sentados acá. Entonces yo solo me voy a poner a darles la palabra, aunque tengo algunas cosas que decir, pero voy a esperarme hasta el último. Entonces, como ustedes quieran, voy a usar el micrófono de acá y voy a ver cómo nos lo vamos pasando. Entonces, quien quiera reaccionar, de ambos lados. Acá está Jaime. Hola. Bueno, o sea, también lo que estuve pensando en la conferencia es que no siempre, o sea, cuando uno dice, es que tengo derecho, pero los derechos a veces no hacen que los ciudadanos se comprometan. Entonces, en lugar de hablar solo de derechos, porque puedes decir, pues yo tengo derecho al agua, y entonces gastas agua, la usas indiscriminadamente, no te importa de dónde viene el agua. Aquí en la ciudad, pues el agua viene de muy lejos, pero muchos lo gastan. Entonces, a veces cuando uno habla de derechos,
no incluye las responsabilidades de la gente. Y estaba pensando que más bien se podría hablar de bienestar en la ciudad. O sea, ¿cómo podemos hacer para que el bienestar se aplique a la mayoría de la gente, pero que incluya los derechos y las obligaciones también? O sea, ya no hablar solo de derechos, porque la gente tiende luego a abusar en su comportamiento porque tiene el derecho a esto y al otro, a la ciudad. Sí, muchas gracias. Una cosa que no subrayé, pero que yo creo que es importante, es que cuando se inventaron los derechos en 1789, bueno, esto por poner una fecha, se inventaron como a escala del individuo. Yo tengo un derecho, porque así estaban pensados por los filósofos liberales. Por ejemplo, John Stuart Mill, el gran filósofo de la libertad, lo único que le preocupaba es cómo establecer un espacio individual, esencialmente individual, y que el Estado no entre ahí, en ese espacio. Entonces, si piensas, si eso es tu única manera de pensar el derecho, la justicia, si tu única manera de pensar el derecho es a través de los derechos, desde luego es un problema, porque los derechos se inventaron como gran recurso filosófico y jurídico del liberalismo. Se inventaron como individuales. Y en muchos países, bueno, yo no sé aquí, pero desde luego en Canadá, derechos colectivos no existen prácticamente. Es dificilísimo establecer un derecho colectivo. Y eso es lo que entonces causa problemas, porque si una persona dice, yo tengo el derecho al agua, yo tengo el derecho a, yo qué sé, a comprarme el coche que quiera, aunque esté gastando muchísima gasolina, sea malísimo para el medio ambiente. Si las cuestiones así cotidianas se trasladan al lenguaje del derecho individual, entonces puede haber una serie de problemas. Y el derecho colectivo no tiene así gran apoyo jurídico. No sé, a lo mejor aquí sí sería posible, yo qué sé, los vecinos de un barrio decir, tenemos un derecho colectivo al agua y eso quiere decir que este barrio necesita tanta agua, pero sin que una persona tenga así un derecho individual. Esto ¿a ustedes les parece que sería posible el cambiar de escala el derecho al agua de lo individual a lo colectivo? No sé. En Canadá no, pero aquí no sé. Bueno, muchas gracias. Bueno, solo que, bueno, acá adelante hay sillas porque de pronto vi que hay personas allá sentadas, entonces aquí adelante hay lugares, con toda confianza podemos entrar y salir, no se sientan obligados a quedarse allá parados por ese asunto. Aquí hay una intervención, entonces yo sigo anotándome para después. Ejerzan su derecho a usar sillas, claro. Sí. El derecho a la silla. Hola, buenos días. Pues a mí me gustaría saber un poco su apreciación con respecto a la Constitución de la Ciudad de México, que pues recientemente se está llevando, bueno, la estamos viviendo aquí nosotros los capitalinos, y de qué manera el derecho a la ciudad pues se ve introducida en esta Constitución que pues desde el Congreso y desde el Congreso Constituyente hace unos años pues se planteaba como una constitución de avanzada en la que los ciudadanos íbamos a tener nuevos derechos o se iban a ver plasmados algunos
en esta constitución. Me gustaría saber un poquito qué piensa de esta constitución que tenemos. Pues mira, no puedo contestar a esta pregunta porque fue solo hace como 2 semanas hablando con una colega y diciéndole, es que voy a México. Y ella me dijo, pero no sabes que hay una nueva constitución de la Ciudad de México. Yo me quedé viendo visiones porque como había pasado varias semanas metida así de fondo en una lucha para presentar un recurso delante de un juez sobre esta maniobra que hizo el gobernador de cortar el número de concejales en Toronto así por la mitad, y yo era como la experta socióloga, y estaba toda metida en eso. Entonces no estaba ni siquiera viendo ninguna noticia de México, pero esta colega me dijo, bueno, pero tienen esta constitución y tienen el derecho a la vivienda y el agua y cosas así. Pero me quedé sin poder estudiarlo esto, y Jaime fue muy amable y me mandó un libro muy bueno que es una visión crítica sobre la Constitución de la Ciudad de México, pero tenía como 300 páginas y no las pude leer en el avión ayer. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Porque desde un punto de vista de países de common law, ya no sales de tu asombro en que te digan que una ciudad puede tener una constitución. Eso ya es tan impensable que ni siquiera puedes empezar a mirar el contenido, porque es como decir algo absolutamente impensable. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Les parece bien? ¿Les parece una gran victoria? Y la verdad es que, bueno, ahora alcaldía, pues fue muy poca la participación de la ciudadanía en la conformación de esta constitución. Se plantearon algunos foros, pero pues siempre muy céntricos, ¿no? Y al final asistieron personas que pues tienen tiempo, se dedican un poquito más a esto de la cátedra o el estudio, pero realmente en Iztapalapa, por ejemplo, se planteaba el derecho a la belleza, ¿no? En la ciudad. Yo creo que en Iztapalapa, más que espacios bellos, queremos espacios que no sean funcionales, o al menos yo no logré entender a qué se referían con un espacio bello. Entonces creo que sí hay como muchas cosas que hay que trabajar en esa constitución. Y los derechos que hay o que se promulgan en esta Constitución, ¿son individuales o colectivos? Pues son individuales, desde mi punto de vista siguen siendo individuales. Bueno, pues muchas gracias. Mientras se animan alguien más, yo quisiera abusar de la posición que tengo de proximidad con el micrófono y también preguntarle algunas cosas a Mariana. A mí me pareció muy interesante esta distinción que parece nos propones y que es muy oportuna entre los derechos abstractos, que finalmente es un poco contrario es decir, la idea de los derechos subjetivos conciernen sobre todo una escala individual y la forma en que se consagraron en constituciones y en cartas, digo, porque no puede ser de otra forma, es un enunciado abstracto que de pronto lo que pasa en el tiempo, y a mí la Constitución de la Ciudad de México me parece un ejemplo muy claro, es que de pronto hay una coexistencia en un mismo documento, en esas cartas o constituciones, de muchos derechos subjetivos que casi por naturaleza son contradictorios cuando se piensan en el espacio de la ciudad. Entonces, esta Constitución o sea, nos ha llamado mucho la atención. Yo casi estoy tratando de hacer hablar a Antonio, a ver si lo logro. Es una Constitución que además hizo un esfuerzo muy extraño por hacer explícitos muchos
que están ahí plasmados como derechos, que quizás son solo deseos y que ellos los convirtieron en derechos. Una traducción de deseos subjetivos de personas concretas en derechos y además plasmados en una carta que tiene una naturaleza jurídica específica. Entonces, y por otro lado, ese mismo documento hace o impide que otros derechos que son susceptibles de ser desdoblados en varios, que eso no se haga. Es decir, la distinción entre derecho a poseer un inmueble y derecho a edificar sobre este, esa no se quiso hacer ahí explícita. ¿Por qué? Bueno, Porque claro. entonces habría que gobernar las Sí. dos, había que regular las dos, y entonces mejor no, porque es problemático. Entonces es un documento muy extraño que por un lado hace esa traducción de deseos en derechos y además no provee mecanismos para los naturales conflictos de derechos legítimos que se dan casi, yo diría, a cada paso, a cada cuadra o a cada página que uno va leyendo la Constitución. Y bueno, esa observación es… Si me puedes dar un ejemplo de estos conflictos para… Bueno, pues un ejemplo más claro es el de edificar o no edificar, el de hacer algo en mi casa o no hacer algo en mi casa, construir o no construir, Sí. el de utilizar los usos que se le da a la banqueta o a la calle que está enfrente de mi casa, el uso del parque. En los parques se ha dado una bien interesante zonificación que privilegia al grupo que poseen mascotas y excluye a otros, entre ellos a los que llevan a sus hijos a jugar, por ejemplo. Entonces los dos son intereses Eso muy pasa en legítimos. Escalante también, pero no hablamos de derechos. Que están ahí, bueno, Sí. pero no hay un mecanismo que desde antes más o menos nos prevé cómo se van a resolver, y hay muchos otros que, bueno, aquí quienes están en la mesa han estudiado, pienso rápido en Alejandra, con el tema de la vigilancia, uso de los espacios para automóviles, que no tengo muy claro cuál es su estatus en la regulación, pero que sin duda enfrenta al menos pretendientes de derechos que son muy legítimos en disputa. Entonces tengo eso por otro lado, y nada más para dejarte la palabra, yo sí tengo esa, o sea, a mí se me llama mucho la atención que justo en un momento en el que la palabra es fea, pero que casi parece como medio ridículo poner tantos derechos en una carta porque es como engañar, porque el ejercicio concreto se da a través de actos concretos, como que el juez me garantice que van a aceptar mi derecho en un derecho más dinámico y más ad hoc, se siga recurriendo a grabarlos en piedras sobre muro, y ¿de qué puede ser esto reflejo? Bueno, en concreto no sé, pero desde luego en general yo creo que hay una tradición que viene de la Revolución Francesa y es una tradición que dice que la Constitución es la mejor ley. Bueno, la Constitución que uno tiene, la Constitución así, esto concreta, puede tener sus defectos, pero que las constituciones en general ya es el no va más del pensamiento jurídico y de la ciudadanía y de todo esto. No conozco tanto el sistema jurídico mexicano, pero he estado yendo a Colombia y ahora justamente voy a Colombia la semana que viene para una sustentación de una tesis que se llama Del Estado al Parque, que le encantaría a Antonio, y del Estado al Parque. Y es sobre el control del delito en una ciudad como es Bogotá, que no tiene policía urbana. No hay policías en Bogotá, aparte de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene el monopolio de
Entonces es muy interesante porque aquí en la Ciudad de México hay lo contrario, hay 6, 8 cuerpos de policías, todos los privados, tal. Pero ahí solo hay uno. Entonces, en una situación así, que no hay guardia urbana, ¿cómo se manejan las cuestiones de delito y las cuestiones de orden? Y en esta tesis hay unas fotos estremecedoras que ilustran muy bien qué es lo que pasa cuando los derechos constitucionales es lo único, es como la única moneda que vale en contextos jurídicos, que eso es un problema enorme. Importan mucho los derechos constitucionales, pero hay que tener varias monedas y varias maneras de manejar cuestiones de justicia. Entonces, en estas fotos se ven un montón de jóvenes así, de esos con sus sweatshirts, esposados a columpios de niños y toboganes de niños. Yo me quedé así. Entonces veo la explicación. La explicación es que como la Corte Constitucional de Colombia es tan fenomenal y pueden ir los ciudadanos a recurrir, fueron unos representantes de los presos y la Corte Constitucional dijo, en estas cárceles hay un hacinamiento que esto es un estado de cosas inconstitucional. Bueno, no me sale. Pero un estado de cosas, que es una frase un poco así ridícula. El mundo entero es un estado de cosas inconstitucional. Pero como hicieron esa declaración, las cárceles, pues tenían que echar a los presos, pero no había sitio para ellos. Entonces los pusieron en los jardines de los niños esposados para que no se escaparan. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, los efectos de los derechos constitucionales pueden incluir esto. Entonces, yo creo que por eso es muy importante pensar, ok, el constitucionalismo sirve para unas cosas, pero no sirve para todo. Y para la cuestión de las cárceles, el recurso de amparo, eso no era la mejor manera, porque lo único que puede hacer es que echen a los presos. Pero después los jueces de la Corte Constitucional no se van a preocupar en dónde acabaron, ¿no? Entonces, hay una pobreza de pensamiento jurídico y esta pobreza de pensamiento jurídico se encuentra igual o más a nivel popular. Esto, como decías tú en la primera pregunta, a cualquier ciudadano, cualquier campesino del sitio más lejano puede decir, yo tengo el derecho a tal y cual. Bueno, eso está bien para unas cosas, pero el derecho no es solo los derechos. Las constituciones no tienen solo cartas de derechos, tienen un montón de cosas más que a nadie le importa, aparte de a los profesores de Derecho Constitucional, ¿no? En las constituciones siempre hay división de poderes, jurisdicciones, competencias, que eso es importantísimo. ¿Cuál es la competencia que se tiene que ocupar de los presos una vez ya no están en la cárcel? Pues tiene que haber una autoridad que tenga esa jurisdicción, esa competencia, ¿no? Entonces, si intentamos hacer reformas y cambios políticos solo usando la maquinaria muy anticuada de los derechos de los ciudadanos a nivel individual y a nivel nacional, van a ocurrir toda una serie de desastres. Esto como pasa cuando tienes solo una herramienta y la usas para todo. Se me ha estropeado el coche, el computador, la lavaplatos, lo arreglo todo con lo mismo. No. Entonces hay que profundizar el pensamiento jurídico igual en los movimientos sociales que en las facultades de derecho, ¿no? Bueno, me parece a mí, no sé. Creo que lo logré porque ya pidió la palabra. Ahora sí que por alusiones. No, pues yo estaba esperando que se calentara mucho. Pues que, a ver si puedo ser breve. Una de las cosas que acaba de decir Mariana es un escándalo entre los juristas progres de América Latina. La manera como se acaba de expresar de la frase estado de cosas constitucional, a ver, es que a cualquier jurista progresista
cuando oye de las decisiones de la Corte colombiana, es que se le hace agua a la boca. Porque además ha habido cosas importantes. O sea, hay una sentencia del 2005 sobre toda la población desplazada, que son 5 millones de personas en Colombia. La Corte hace un pronunciamiento que moviliza políticas públicas y que es importante. Y en el corazón de ese pronunciamiento está la frase estado de cosas inconstitucional. Y acá nos estamos riendo de eso. Es que hay que mantener ese espíritu crítico, porque hoy en día los juristas han logrado tener un espacio simbólico tan poderoso que no se puede pensar afuera de eso. Y yo creo que ese es el problema. ¿Cómo mantenemos una mirada crítica al discurso jurídico, incluso con nuestros colegas progres, que esgrimen el discurso de los derechos? Porque no es que sea pleito, no es que uno esté en contra de los derechos, sino que necesitamos ver otras miradas. Y lo que está haciendo Mariana Valverde es invitarnos a ver que el mundo de la experiencia jurídica es mucho más amplio que eso. Ahora, para volver al tema de la Constitución, en la Constitución de la Ciudad de México los juristas se enfrentaron en dos tipos de miradas. Había los juristas liberales, profesionales, que decían, esto de los derechos se resuelve con una cláusula, remitiendo a... En la Ciudad de México se respetarán todos los derechos habidos y por haber. Y esta frugalidad elegante, parsimoniosa, ¿no? Como dicen, fue derrotada por el alud de las demandas de la sociedad de incluir todos los derechos, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Queda esta cosa. Yo terminé simpatizando con esta cosa, en contra de la frugalidad, aceptando que tenemos una tradición barroca. O sea, es el barroco jurídico mexicano, en donde se plasman una cantidad de aspiraciones y cosas, y bueno, tenemos esa tradición barroca y el abogado tiene que vérselas con eso. Prefiero ese mundo al de los liberales, que como que niegan todas esas movilizaciones. Yo prefiero que estén ahí. Claro, el que se haga ilusiones de que por el hecho de estar en la Constitución va a cambiar el mundo, bueno, ese es nuestro problema, el dialogar con esa expectativa. Sobre los derechos colectivos pasa una cosa curiosa, que esta nueva generación de juristas progres en México, por definición, son parte de la llamada transición democrática. O sea, no son priistas. Y todo el pasado priista apesta y no tiene que ver con... Entonces, a ellos les cuesta trabajo reconocer que en la posrevolución mexicana había derechos colectivos, como el derecho a la tierra. O sea, el acceso a la tierra de la mitad del territorio nacional se dio con un derecho colectivo. Claro, mis colegas, no digo nombres, pero también públicas algunos debates, dicen, no, es que esos no eran verdaderos derechos, los de la Revolución Mexicana, porque había subordinación política, ¿no? Entonces, hay como un checklist de Luigi Ferrajoli y otros grandes juristas que dicen, no, los verdaderos derechos son estos, tienen que ver con autonomía, o sea, tienen que ver con la era neoliberal. Si había subordinación política, no eran derechos. Pues sí, este país está construido con derechos colectivos. La mitad del territorio nacional está poseído por corporaciones que accedieron a la tierra a través de un derecho colectivo. Pero a los juristas de la nueva generación les cuesta trabajo reconocer eso, porque es del México autoritario y del México priista que produjo esas cosas horribles como la UNAM, el Fondo de Cultura Económica. Ahora, yo sí quisiera hacerte una pregunta, Mariana, y como ponerlo a discusión. ¿Cuál es la escala de Mariana Valverde? Porque la crítica que, según mi lectura, hace Mariana Valverde al discurso de los derechos, sin que sea enemiga de los derechos, ¿no?, es que hay formas de producción jurídica fuera del mundo de los derechos que produce desigualdad, que es productiva socialmente, y que si solo vemos el mundo del derecho con el lenguaje de los derechos, no alcanzamos a registrar. Por eso la importancia del derecho administrativo, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la exposición tenía eso, pero yo quería como destacar que el uso que yo hago de Mariana Valverde para cuando voy con mis colegas colombianos o argentinos, es eso, ¿no? Y no sé si es un exceso, pero si ese mensaje está distorsionado o... No, es exactamente eso, porque yo nunca
fui abogada ni di ningún curso de derecho, pero cuando empecé a hacer estudios urbanos pensé, bueno, pero estos geógrafos y sociólogos que no saben cómo funciona el derecho se están perdiendo una parte muy importante de la historia, porque las ciudades no son entidades esencialmente sociológicas. Bueno, tampoco son esencialmente jurídicas, pero hay que entender cómo la maquinaria jurídica ha construido las ciudades y ha construido las conciencias, la subjetividad de los ciudadanos. Pues hay que entender eso. Y por eso he estado leyendo durante muchos años toda la historia jurídica, legal history, que es una cosa que existe mucho en Estados Unidos y en los países de habla española no existe. Prácticamente no. Entonces sí, para mí es muy importante ver cómo funciona esto, y si estuviera en una facultad de Derecho, yo diría, soy experta en Derecho Administrativo, pero como no soy abogada, pues prescindo de eso. Y prefiero hablar con el lenguaje de Foucault sobre técnicas de gobernar que pueden ser adoptadas por el derecho administrativo, pero pueden ser adoptadas por corporaciones privadas. Por ejemplo, ¿cómo se gobierna una universidad? Es una pregunta que no la pregunta nadie, supongo, porque es solo si eres un full professor ya a punto de jubilarte como tú, esto como yo, que puedo explorar cómo se gobierna la universidad. Pero cómo se gobierna la universidad no es una pregunta de derecho administrativo, pero es una pregunta fenomenal, interesantísima, ¿no? Y tengo un paper enorme sobre cómo se gobierna mi propia universidad, solo a efectos de construir edificios, no a efectos de enseñar ni nada así. En fin, pero una cosa que quería decir sobre esta historia que me has contado de la Constitución del Estado de México. Una cosa que es muy interesante para mí es ver cómo los pueblos indígenas de Canadá, que ahora tienen muchísimos más derechos de los que tenían hace 25 o 30 años. ¿De dónde salió eso? Eso salió de una cláusula de 2 líneas en la Constitución del 1982, una cláusula número 35, que dice: todos los derechos indígenas que existen están reconocidos en esta Constitución. Punto. Final. Y lo que pasó es que la Corte Suprema ha interpretado eso para decir, bueno, pues, ¿cuáles son los derechos indígenas? Nunca nos habíamos preguntado eso. Y han hecho unas cosas muy creativas, diciendo que, bueno, ese tratado que se firmó en 1802, el gobierno canadiense decía que quería decir esto, pero la tradición oral indígena nos ha dicho que no quería decir eso, porque el concepto de propiedad no es lo mismo en un sistema que el otro, y han montado una cantidad de derechos concretos, derechos en la práctica. Entonces ahora ninguna minera ni ningún municipio puede ponerse a hacer infraestructuras sin previa consulta y accommodation of indigenous interests. Entonces hay toda una industria de estudiantes jóvenes, estos sobre todo indígenas universitarios, que se dedican a hacer estos procesos de consultar y accommodate indigenous interests. Y esto salió de una línea muy corta que se puso en la Constitución del 82 en el último momento, solo por presión política de los grupos indígenas, porque la Constitución del 82 estuvo hecha exclusivamente por el gobierno federal y los gobernadores de las provincias. Y lo único que se preocupaban es las competencias de las provincias, las competencias del gobierno federal. Y de repente los indígenas hicieron mucho ruido y consiguieron que se pusiera esa cláusula 35, que es la cláusula misterio, porque no dice casi nada. Pero ha funcionado muchísimo mejor que si hubieran puesto toda una serie de derechos que eran los que existían entonces, pero que eran mucho menos de los que hay ahora, ¿no? Entonces es un ejemplo interesante. En cambio, los municipios, las ciudades, no existen en la Constitución canadiense, solo aparecen como creatures of the province.
Literalmente, eso es lo que dice, que creatures no solo que han sido creadas por las provincias, sino que siguen siendo como menores de edad. Entonces, lo único que dice la Constitución sobre los municipios es que las provincias tienen competencia absoluta sobre los municipios, lo cual quiere decir que el gobierno federal no puede construir un metro en Toronto, que nos hubiera venido muy bien, pero no. Constitucionalmente está eso prohibido. Entonces los municipios, nada, y los indígenas, en cambio, han ganado una cantidad muy importante de derechos por una línea muy indefinida. Sí, perdón, es que perdiste a Livia y está quién más, Yolanda. Bueno, Ay, perdón. yo tengo una pregunta sobre la relación de los objetos y las normas. Me pareció muy interesante como eso que afirmaba de que se gobierna físicamente y no solo jurídicamente, pero también me generó varias dudas. Bueno, una en particular en torno a lo que significan o no significan esos objetos, que para gobernar físicamente y no solo jurídicamente, ¿hasta qué punto intervienen pues los significados o el sentido que pueden tener esos objetos? Pensando en gobierno y en su diferencia un poco con la disciplina, o hasta qué punto usted considera que hay una diferencia entre gobernar y disciplinar. Si gobernar implica aceptar esa disciplina o más bien es pensado en un sentido más mecánico, corporal, pensando en el ejemplo que ponía, tal vez en el punto en el que ya se puede transitar por esas vallas, cuando se desgasten o algo, la gente pues vuelve a hacerlo. Entonces, ¿eso sería gobernar o no sería gobernar? ¿Hasta qué punto es más que solamente influir en la vida, como en las rutinas? Y habría que ver lo que significan esos objetos. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, nunca se gobierna en general, siempre se gobierna en una situación particular, en un contexto particular. No existe el gobierno en general, igual que no existe el derecho en general, solo existe en actos, situaciones determinadas. Los objetos tampoco tienen un significado en general. A pesar de que el diccionario pretende que hay un significado así general, fuera de contexto de todas las palabras. El ejemplo mejor en cuestiones urbanas es las grandes macetas con flores que se ponen en las aceras, muchas veces para marcar un espacio cuasi privado, a veces para mantener fuera a los undesirables, porque la acera no es propiedad de ese restaurante, pero si ponen unos tiestos y eso, y bueno, tampoco el municipio se va a quejar mucho, porque al fin de cuentas, esto es belleza, qué bien. Bueno, pero las macetas están ahí cumpliendo una función determinada, que es gobernar a quién entra y quién no entra. En la legislatura de Ontario, que está enfrente de la oficina, y la veo directamente por la ventana, antes había unas vallas que controlaban unos policías para ver quién tiene identificación para entrar en el edificio del Parlamento. Ahora ya no tienen vallas, han puesto unas enormes macetas de cemento que no las puedes ni mover, que pesan como 1 tonelada. Entonces es todo macetas con florecitas. Pero hacen lo mismo que hacían los policías, solo que son macetas con florecitas. Pero si yo tuviera esas florecitas en mi casa, en el jardín, el significado sería muy diferente. Entonces, no son los objetos en general que son hostiles o que tienen un significado social. Es siempre el network. Esto se dice en Actor Network Theory, ¿no? En el libro muy famoso de Bruno Latour sobre el Consejo del Estado francés, que se llama La fábrica del derecho, está traducido al español seguro. En ese libro explica muy bien, se llama La fabrique du droit. ¿Está traducido al español? No, qué escándalo. Él explica muy bien que un papel, o sea, explica muy bien cómo un papel se convierte en documento.
Primero hay un papel. Y un ejemplo que da es un certificado de defunción que firmó un médico. Ok, ese certificado de defunción, si va al Consejo Nacional de Estadísticas de Salud Pública, cuenta como una muerte accidental. Ok, ¿cuántas hemos tenido este año? Pero si ese mismo papel se pone dentro físicamente de un expediente, de una carpeta, en las oficinas del Consejo de Estado, ese papel se convierte en documento legal. Pero dice, ese papel no es ni legal, ni médico, ni nada. Todo depende de en qué contexto esté, en qué network. Y en ese contexto se convierte en documento legal y hace algo. O sea, él nunca pregunta cuál es el significado de este documento, siempre pregunta, ¿qué es lo que hace esto? ¿Para qué sirve? ¿No? Por eso el libro se llama La fabrique du droit. ¿Cómo se elabora el derecho? Pues se pasa un capítulo entero explicando cómo se arma un expediente, que entonces el expediente es el caso. Pero un montón de papeles, de por aquí, de por allá, de otros contextos, que no, otro contexto, bueno, tú estabas hablando con el vecino, pero después el vecino habló al policía, el policía le tomó declaración y eso acaba en el expediente. Y a fin de cuentas, el Consejo de Estado tiene que decidir si el padre del hijo que murió en un accidente en una pista de esquí municipal va a ser indemnizado o no. Entonces, nunca hay objetos así con significado propio. Todo depende de cómo están usados y siempre están usados para algo, ¿no? Igual que los papeles. Y bueno, es un libro que causó mucho shock entre abogados. Los abogados siempre dicen, bueno, hay documentos y hay una serie de otras cosas que no son documentos. Pues no. Igual que dijo Marx, el oro no es dinero, se convierte en dinero en un momento dado. Pues igual hizo Latour con el papel se convierte en documento a través de un proceso que hay que entender y que tiene su parte física, porque si la secretaria no hubiera cogido un papel al abrir un sobre que venía del médico y tal, entonces ella rompe el sobre, saca el papel, lo pone en una carpeta y así construye ella el derecho, ¿no? Esto yo no sé si eso de Actor Network es así conocido aquí. Sí. ¿Entre antropólogos? Sí, pero entre juristas yo creo que no. Gracias. Bueno, yo quiero traer un caso muy local de Yucatán. Es un ejemplo de una granja porcícola de 53,000 cerdos que se autorizó precisamente el enalillo de los cenotes, ¿no?, en comunidades mayas. Entonces, desde que inició el proceso, las comunidades mayas empezaron a manifestar en contra por una cuestión de contaminación del agua, que no los invitaron a participar en las consultas, bueno, todo un proceso muy largo. Viene el cambio de gobierno y que fue hace poquito, en octubre entró el nuevo gobierno de PRI, pasamos a PAN, y bueno, eso empezó a adquirir más matices políticos, ¿no? Se revisa el expediente y el expediente pasa a la Comisión Legislativa, pasa al Congreso y finalmente dicen que cumplen con todo. Siempre sí se cumplió con los estudios de impacto ambiental, se cumplió absolutamente con todo. Pero la comunidad indígena empezó a adquirir mucha fuerza y obviamente asesoría legal. Entonces, finalmente hay una sentencia de un juez de distrito que ordena la suspensión definitiva de la granja de 53,000 cerdos con el argumento de protección a la infancia, por proteger a la infancia indígena para tener un ambiente sano, ¿no?, agua, ecología, todo lo que conviene, ¿no?, y que deben de crecer en un ambiente sano. Entonces, a mí me pareció sumamente interesante, ¿no?, la sentencia, porque independientemente de que supuestamente el expediente está bien armado y cumple con todo, y que además hay un pleito económico muy fuerte porque hay un grupo productor, Quequem, porcícola,
que ellos exportan a China. Y esta nueva granja pertenece al grupo CIPSE, es un grupo muy fuerte de comunicación en la península de Yucatán. Entonces, eso se ve como un pleito entre dos grandes emporios, ¿no? Entonces, en medio está la comunidad indígena, y la comunidad indígena, al momento de que ve que no avanza por un tema de tierras y protección, se apoyan en los niños. Y subieron, ¿no? Entonces, ahorita la sentencia ya se dio, una suspensión definitiva. La granja sigue funcionando, ¿no? O sea, porque eso implica fuerza pública, ¿no? Ya hay antimotines en Jomún, la gente está a la expectativa, entonces ahorita ya se está viendo como un tema, ya adquirió matices internacionales porque ellos ya subieron a otras instancias. Entonces, a mí lo que me pareció interesante es la sentencia por protección a la infancia, a un ambiente sano, a un ambiente protección del agua. Entonces yo digo, bueno, ¿hasta qué punto puede ser esta sentencia tan poderosa de que se pueda trasladar a otros ámbitos y trasladarlo precisamente a lo que estamos viendo, al derecho a la ciudad? De decir, bueno, ¿cómo protegemos nosotros a los niños de tener acceso a áreas verdes públicas, a vialidades que puedan caminar, que puedan recorrer, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto esta sentencia puede trascender en otros niveles y adquirir una connotación que finalmente es lo que todos queremos, ¿no? Que la ciudad sea habitable, y este concepto del derecho a la ciudad o esta búsqueda del derecho a la ciudad pues sea de facto, o sea, verdaderamente la podamos vivir, ¿no? Y una pregunta, ¿no se podía poner argumentos específicamente indígenas? ¿Había que hablar de los niños en vez de las comunidades indígenas y su derecho a controlar el desarrollo? Para el caso de Jomún, precisamente, como fue un conflicto con los pobladores y se habla de tierras tierras ejidales, ¿no? Tierras de la comunidad, obviamente ahí se apoyaron en las comunidades indígenas, ¿ok? Pero, por ejemplo, uno de los casos que voy a presentar yo en la tarde precisamente tiene que ver con estos grandes desarrollos inmobiliarios que se asientan alrededor de comisarías de poblaciones muy pequeñitas y que estas comunidades no tienen opción al crecimiento, ¿no? Y de repente enfrente les ponen centros comerciales de lujo, centros educativos muy, muy caros, y estas personas jamás van a tener acceso a eso, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿de qué manera se puede trasladar eso al ambiente urbano, ¿no? Pues no tengo ni ideas, la verdad, porque yo creo que en cada sitio estas cosas funcionan de manera diferente. Pero sí que leí ayer en el periódico, en el New York Times creo, que hay un grupo de niños americanos entre 11 y 18 años que han hecho uno de esos litigios colectivos en contra de la administración Trump, diciendo que ellos van a ser los que van a sufrir más del cambio climático, y que ellos como niños tienen derechos especiales, lo que supongo que no irá a ninguna parte, porque yo creo que los Estados Unidos están abandonando las convenciones de las Naciones Unidas, así una prácticamente cada día. La semana pasada incluso se retiraron de la Unión Postal Internacional, ¿no? Entonces, la Convención de los Derechos del Niño a lo mejor ni siquiera existe en derecho americano. Pero, en fin, seguramente esto se hace por la campaña mediática y por esto, no porque realmente vayas a ganar, ¿no? Entonces, muchas veces se usan estos pleitos, estos litigios como maniobra política, lo cual es peligroso, porque siempre son los abogados los que al final deciden, no, mire ustedes de la comunidad indígena, me parece que este argumento sobre los niños va a convencer más al juez, entonces voy a poner esto. Entonces, cuando son los abogados, yo he escrito bastante de estas cosas desde el punto de vista feminista, porque había muchas actividades feministas que cuando llegaron a los juzgados, las abogadas se convertían en las jefas del grupo. O sea, no, usted sabe del derecho, pero si monta una estrategia que va a resultar bien para ganar este caso, pero que después va a tener unas consecuencias no favorables, entonces
habría que hacerlo de otra manera. Entonces, una de las cosas que se ha estudiado muy poco es los abogados estos de muy buenas intenciones y que trabajan gratis para comunidades. ¿Hasta qué punto ellos meten su punto de vista jurídico de lo que va a funcionar mejor? Y hasta qué punto ese punto de vista va a causar efectos negativos para los movimientos, a lo mejor más allá. Eso lo he visto yo, bueno, tengo un montón de ejemplos de la batalla para legalizar el aborto y otras cosas en los que el abogado tuvo demasiado poder para definir el asunto y después eso es lo que se ponía por los medios y acabamos con la idea de que la mujer es soberana de su propio cuerpo. No nos gusta John Locke para nada, no queremos ser soberanas de ningún cuerpo, incluso el nuestro, pero eso es lo que funcionaba. Entonces, eso es lo que funcionó y después la gente se acabó creyendo que sí. Mi hija, cuando yo le dije, no, eres demasiado joven para ponerte, que era un tatuaje, no, un piercing. Yo dije, no, es que eres muy pequeña. O sea, I am the sovereign of my own body. Horror. Bueno, y entonces esa cosa, ¿no? Y yo no sé si hay alguien aquí que estudie a los abogados que hacen estos casos, ¿no? No hay sociología de abogados, porque es importantísimo el ver los abogados cómo juegan su papel. Porque a los sociólogos nos encanta criticar a los jueces, pero en cambio los abogados que están ahí con su buena intención, pero que piensan jurídicamente, ¿no? Entonces eso sería interesante. No sé si hay estudiantes buscando un tema para su tesis, pero estaría muy bien. Bueno, vamos a tomar dos más. Jaime, bueno, pues ya hizo, y después es Lilia, y sí. Y si hay tiempo, sí. Buenos días, soy Carlos Melgarejo. Pues ya después de todas las intervenciones, más que una pregunta, lo que quiero expresar es que básicamente estamos hablando aquí de dos temas o subtemas. Por un lado, desde luego está el tema de, bueno, voy a empezar por el final. De fondo, estamos hablando de externalidades, ¿no? Un tema que, por ejemplo, aquí en algún momento creo que fue abordado por Boris Graysborg en su momento. Estamos hablando también entonces de derechos públicos que se confrontan con intereses privados, ¿no? Pero también entonces parte del tema estaría en poder delimitar en dónde empiezan estos derechos. Y creo que esa es una discusión que los licenciados no terminan de entender o de abordar en su totalidad. Se habla de derechos humanos, pero también se habla de derechos fundamentales. Y hasta donde entiendo no son lo mismo, ¿no? O pasan a ser fundamentales al momento en el que ya son reconocidos en la Constitución. Y de ahí se ha derivado otra discusión en la que hablamos de derechos de primera generación, segunda, tercera, y ya no sabemos en cuál generación vamos ni qué aspectos abarcan. Entonces también desde ahí creo que habría que tomar parte de la perspectiva del asunto. La otra, Luigi Ferrajoli comenta también que ciertamente hay una constitucionalización del derecho público, ¿no? Es decir, el derecho público debe estar básicamente tutelado o tiene que estar muy atento de lo que es la cuestión constitucional, pero el derecho privado no lo está. Entonces las relaciones entre particulares por eso son lo que son. Por eso el abuso del vecino que construye al lado una torre de 40 pisos, cuando en realidad el programa solo le marcaba un H3 y mañosamente induce por ahí un recurso de transferencia de potencialidad, en fin. Entonces, bueno, esto otro nos llevaría también quizá a tomar como parte de la base teórica el trabajo de Ronald Coase, con su trabajo de The Firm, The Market and the Law, ¿no? En donde señala un caso muy similar al de la granja, ¿no? En donde efectivamente dice, bueno,
al vecino se le produce una externalidad por el humo o los olores en un espacio residencial, ¿quién tiene la razón? ¿No? También entonces esos espacios legales son muy interesantes de abordar. Pero creo también lo que no podemos perder de vista es que dentro de ese barroquismo que señala el doctor Azuela, hay también una camisa de fuerza. Creo que hay dos conceptos o tres que tampoco están claramente definidos en la ley y que son una forma de atentar contra estos derechos o estas libertades ciudadanas. Muy sencillo, y es casi una letanía con la que empiezan todas las leyes. La presente disposición es de orden público, bla, bla, bla. Bueno, el concepto de orden público ya trae una serie de implicaciones que son muy difíciles de resolver. El siguiente problema es definir el interés jurídico o legítimo para que de ese modo el ciudadano se pudiera defender. Porque en todo caso lo que le queda es la figura de tercero perjudicado, que no siempre es admitida en los recursos. Estas serían mis consideraciones. Gracias. Gracias. Yo quería regresar al letrerito que comentabas en el Parque Hundido, de esta invitación a denunciar y cuáles son estas implicaciones en sentido positivo y negativo de la transferencia del Estado de esta capacidad de vigilancia al ciudadano. Igual recordé el paper de Ale Leal en el Centro Histórico sobre cómo los ciudadanos, ¿no?, son vigilantes de denunciar al indeseable y cómo se hace esta red, ¿no?, de to rat each other, ¿no? Y cómo entonces hay esta disposición de alguna manera evitar la confrontación directa y apelar a un mediador otro. Y entonces la ropa ya no se lava en casa, se pasa a otra instancia, y si nos pudieras platicar como de las implicaciones de esta sofisticación de estructura de vigilancia ciudadana, por favor. Bueno, en el contexto de este parque, no así puedo decir mucho porque habría que saber más de qué clase de gente está ahí y si hay conflictos entre diferentes usos del parque y todas estas cosas. Pero la estrategia de gobiernos municipales de animar a la gente a denunciar a los vecinos muchas veces acaba muy mal. Cuando yo estuve haciendo investigación empírica con inspectores municipales en Toronto, uno de mis estudiantes de doctorado que estaba haciendo ride-alongs estaba metido, ¿no?, estaba vestido como si fuera inspector municipal, a pesar de que no lo era, y estaba viendo cómo hacían su trabajo. Y una de las cosas que me contó es que los inspectores mismos han inventado un término muy interesante que es can opening. Entonces, lo que pasa es que tienen una denuncia que ha llegado por teléfono. Yo qué sé, mi vecino deja al perro suelto en el jardín toda la noche y ladra y tal, tal, tal. Entonces, bueno, los inspectores al día siguiente, porque no van a las 2 de la mañana, van al día siguiente, llaman a la puerta, el dueño del perro no está ahí. Entonces, ya que están ahí, empiezan a mirar a la propiedad del denunciante y ven que hay un montón de cosas ilegales. Entonces le dejan una nota diciendo, ok, estuvimos aquí, gracias por su llamada, pero ya que estamos aquí, le queremos decir que la valla de detrás que tiene usted está completamente fuera del reglamento y tal, tal, como para evitar que siguiera en las denuncias, porque una de las cosas que son muy buenas en relaciones con los inspectores municipales es que los policías pueden poner todas las multas que quieren, cuantas más multas, mejor, les suben el sueldo, si estos sí trabajan mucho, mientras que los inspectores municipales tienen órdenes muy estrictas de poner poquísimas multas, las menos
posibles, porque en general el municipio no tiene el poder de multar, solo tiene el poder de regañarte o algo así, o de quitarte una licencia si es que tienes una. Entonces, pero los costos de esto, ¿cómo se llama? La prosecución. Sí, los costos de fiscalizar el asunto caen en el municipio. Y entonces, la oficina en el municipio que se ocupa de los inspectores de espacios privados no quieren empezar a pagar a los abogados que tienen que ir. Además, a fin de cuentas, siempre son casos de lo más triviales, ¿no? Bueno, en general, porque las denuncias que llegan por teléfono suelen ser por las cosas más triviales, no son por cosas serias. Siempre es una vecina que de todas maneras dice, todos los chinos, es que son todos los chinos, son muy sucios. Entonces, ella llama al municipio a decir, es que la casa de al lado está llena de chinos, son todos sucios, ¿no? Pues los inspectores municipales no tienen nada de paciencia con eso. Entonces, lo que quieren hacer es justamente lo contrario que intentaba este cartel del parque en el Parque Hundido. Los inspectores municipales quieren templar gaitas, como se dice en España, y decir, ok, bueno, hemos venido, le atendemos, le tenemos mucho respeto, pero bueno, también su propiedad tiene sus defectos y mejor no entrar en estos asuntos. Porque si siguen la ordenanza municipal estrictamente, el 50% de las casas en Toronto tienen alguna falta, son ilegales de una manera u otra. Alguien se ha construido un balcón que no deberían haber construido, cosas así, ¿no? Entonces, los inspectores municipales tienen un habitus que es de conflict resolution, ¿no? De resolver conflictos, no imponer las reglas. Y entonces, yo creo que eso es mucho mejor, en vez de decir, cada vez que vea a su vecino hacer algo, bueno, pues déjelo llevar, que a fin de cuentas, además, si pones ese cartel, parece que un ciudadano no puede hablar con otro ciudadano y decirle, oiga, por favor, que su perrito, ¿no? Entonces, eso que en España se llama la convivencia, que es como la gran cosa en todos los municipios, no se promueve bien. Si lo único que haces es exhortar a los vecinos a ir al juzgado, eso ya es subir de nivel de una manera que, a fin de cuentas, una cosa es llamar a la policía si el vecino está pegando a su hijo, bueno, eso bien, pero para estas cosas, a fin de cuentas, como si en México no hubiera problemas más grandes que esos de las cacas de perro por el parque, ¿no? Y pues yo creo, hay que guardar a los juzgados y a todo ese sistema para cosas que importan y que no se llenen de trivialidades y de alguien que dice, me expropiaron y ahora me han dado solo 100,000 pesos, quiero que me den 120,000. Pues no, mire, eso no es para juzgado, es para cualquier burócrata que se encargue de eso, ¿no? Entonces, las burocracias tienen una función muy importante y cuando se judicializa todo, se quita todo el poder que tienen las burocracias y se causa toda una cantidad de problemas. El problema es que la gente tiene más confianza en los tribunales que en las burocracias, pero eso es por ver la televisión americana demasiado, me parece a mí, donde la justicia siempre viene de los tribunales. Bueno, en la realidad no. Y muchas veces las burocracias lo hacen mejor, ¿no? Entonces hay que pensar, ok, este de problema es ¿cómo se debería gobernar? Eso es empezar por donde hay que empezar, por abajo, no empezar por arriba, que es la Constitución. ¿Qué derecho vamos a poner a la Constitución para asegurarnos de esto y lo otro? Bueno, eso es el mundo al revés. Hay que empezar por ver a los problemas y decir, bueno, ¿qué clase de problema es? ¿Quién debería resolverlo? ¿Cómo? ¿Con qué medidas?
Y eso es lo que no se hace, porque no tenemos ninguna tradición, ni en su país ni en el nuestro, de tener una reflexión colectiva ciudadana. Y si cuando organizan un foro solo para hablar de la Constitución, pues solo puedes hablar de la Constitución, en vez de tener un foro para decir los problemas que tenemos, cómo se podrían manejar y gestionar. Eso ya sería una asamblea a la que a mí me gustaría ir. No me gustaría nada ir a una asamblea constituyente, seguro que me volverían locos. La última, que es Kira, la última pregunta porque ya estamos en el tiempo. Hola, cuando mencionaste lo del metro en Toronto, me acordé de un caso aquí. Yo crecí en la Ciudad de México y a los 19 años me fui a estudiar a Querétaro, que es una ciudad más pequeña. Pero en ese entonces, o sea, como yo estoy acostumbrada a la ciudad, pues allá usaba el transporte público, también el auto, y me daba cuenta de que eventualmente o sea, como que no tomaban el ejemplo de la Ciudad de México y de los problemas del caos vial y etcétera, como ejemplo para el futuro de la ciudad. Y dicho y hecho, ahora, 15 años después, entonces ya tienen tráfico, congestión, aunque han hecho vías no alcanzan, el transporte público siempre, o sea, es peor que aquí en la Ciudad de México, pero nunca lo arreglaron. Es decir, como que cada ciudad es independiente y tiene sus problemas, pero no aprenden de otras ciudades, aunque son del mismo país. Entonces, a veces uno quiere la independencia de la ciudad del Estado, del gobierno central, y la independencia, y es que nosotros queremos hacer nuestras cosas, pero ¿no sería un papel también del Estado central decir, bueno, vamos o sea, todos tienen derecho a la ciudad, bueno, los que viven en ciudades, pero también tendrían que tener el derecho a una buena ciudad, y si tienen ejemplos de un lado de cómo se resolvió el problema del agua, del tráfico, del estacionamiento, entonces como trasladarlo a otras ciudades para evitar esto, o sea, que los problemas crezcan y que parecen ciudades como de diferentes países. Sí. Bueno, y desde luego yo creo que hay una responsabilidad muy importante del gobierno central, federal, en el transporte, ¿no? Y generalmente eso se define de una manera muy limitada, como aeropuertos o puertos o algo así. Por ejemplo, en España hay una red de ferrocarriles estupenda, que es nacional, que nunca se privatizó, incluso durante los años de un gobierno de una derecha extrema, pero nunca se les ocurrió el privatizar los trenes. Y estos trenes no van solos de una ciudad a otra, sino también van del centro de Barcelona a los municipios de bastante cerca. Aparte de eso hay metro, pero hay una red de trenes que si la tuvieran aquí en México pensarían que es la gloria, porque son trenes suburbanos, pero también nacionales. Entonces, eso es fenomenal. Y es egalitario porque es igual en todas las ciudades. Bueno, hay algunos pueblos donde no llega el tren, pero son pocos. Esto puedes ir por casi todo España en tren y baratísimo, además también. Y en Alemania también hay una red de trenes fenomenal que coexiste con el sistema urbano, pero las suplementa en vez de decir, ok, esto es el suburbio de Berlín, aquí me paro, aquí ya no pongo vía. Entonces, la multiescalaridad sirve para pensar el tránsito, ¿no? Porque hay que pensar que se necesitan diferentes sistemas. En Querétaro a lo mejor no necesitan un metro, yo no sé cómo es, nunca he estado, pero a lo mejor un metro no es la solución. Pero si hubiera una red nacional de trenes,
Y bueno, aquí hay montañas, pero también hay muchas montañas en España y a fin de cuentas se las arreglaron, ¿no? Y por eso es muy importante pensar los problemas desde abajo, desde el punto de vista de la gente que tiene los problemas. ¿Qué es lo que te solucionaría la vida? Mira, tener un tren, y si ves que hay gente que vive fuera de lo que es la ciudad jurídica, pero que se trasladan adentro, bueno, eso ya no es responsabilidad de la ciudad, es responsabilidad del Estado o del el gobierno central, ¿no? Y entonces es que yo creo que no hay que ir a estos problemas ya con una idea a priori de que el municipio tiene que tener muchísimos poderes o el gobierno central es el que tiene que mandar todo. No, hay que ser escéptico, hay que decir qué clase de problema es, a qué escala se debería manejar esto, ¿no? Y pensarlo pragmáticamente. Y sí. No, pero es que los ciudadanos no es que vayan a decidir si un tren o un autobús es lo mejor. Eso no pueden verlo los ciudadanos mismos, solo tienen una poca experiencia, aunque como Antonio me contaba aquí, va a haber una consulta sobre si debe haber un aeropuerto y en qué sitio, que es ya increíble. ¿Para qué sirven los ingenieros entonces? Pero esta gente que vive en Querétaro, a lo mejor no han viajado a otros sitios, pero son ciudadanos del país de México también. Y el gobierno central les debe algo a estos ciudadanos. No pueden lavarse las manos y decir, eso es problema municipal. Un problema que yo creo se debería cambiar de escala al gobierno nacional en todos los países del mundo es la cuestión de la basura. La basura desde la Edad Media ha sido considerada responsabilidad municipal. Bueno, en la Edad Media bien, porque a fin de cuentas había muy pocas ciudades y no se producía mucha basura. Pero ahora la basura es un problema enorme. ¿Y por qué cada municipio tiene que empezar, como están pensando en Toronto? Siempre llevábamos la basura en camiones a Detroit, porque como son tan pobres y están más mal, no les importa tener basureros enormes. Y ahora ya han decidido que no, que ya pasó su situación de miseria, no quieren ya más la basura canadiense. Entonces ahora ya no saben dónde ponerla. Pero no debería ser competencia del municipio, eso de la basura. La basura es un problema nacional, internacional, mundial. ¿Y por qué no se hace un intercambio? Eso es lo que yo he propuesto a gran escándalo, sobre todo de abogados, que debe haber un intercambio. El gobierno central que acapare la basura, que sea completamente 100% competencia del gobierno central. Y en cambio, las ciudades grandes tengan todas las competencias en inmigración. Y sería un intercambio muy bueno, ¿no? Eso es mi reforma constitucional. Bueno, pues muchas gracias, Mariana. Ha sido súper interesante. Ha sido un placer y entonces ahora ya vamos a escuchar más. Sí, yo quisiera pedirles a los un aplauso compañeros. para Mariana. Pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver en 10 minutos y 15 máximo, pero vamos a empezar ya con una dinámica en la que van a conducir la discusión teniendo un tiempo más extenso para presentar o para detonarla a cada uno de los que estamos acá. Entonces no se alejen porque vamos a continuar. Muchas gracias.